estamos aquí, sino por el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sean tan amables en tomar su lugar. Gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes, hermanos. Cuando yo veía el título del tema que me toca compartir con ustedes, hermanos, y yo decía, bueno, a lo largo del tiempo que tenemos en la Iglesia de Dios, hemos escuchado muchas veces este tema. Lo hemos escuchado más de una vez. Y me preguntaba yo, bueno, ¿por qué volverlo a exponer? No sé si me ayudan con las imágenes. El título del tema, hermanos, mientras lo ponemos, se llama El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién de ustedes no ha escuchado sobre el amor de Dios en el tiempo que tiene ya en la iglesia, hermanos? ¿Hay alguien que no lo haya escuchado? Yo creo que desde que empezamos a estar aquí en la iglesia, lo empezamos a escuchar. Y la pregunta que yo me hacía es, bueno, cuando alguien programa un tema, decía, bueno, otra vez el mismo tema, pero todo tiene un propósito, hermanos. De parte de nuestro Dios todo tiene un propósito. Y a veces hay muchas preguntas que surgen para nosotros cuando hay momentos de necesidad. Uno se sube nervioso aquí, hermanos, y mis hermanos de audio nos ayudan más, a ponernos más nerviosos, como que nos prueban a ver qué más nervioso se puede poner mi hermano. ¿Este ya está funcionando? Ahí. Nos preguntamos muchas veces, hermanos, bueno, ya sé del amor de Dios y cuál es el motivo de volverlo a escuchar. Pero en nuestras vidas hay muchas veces situaciones difíciles y en medio de esas situaciones nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo cuáles, hermanos? Empezamos a preguntarnos en medio de esa situación, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me siento solo? ¿Dónde está Dios en medio de esta necesidad que tengo? Y siguen las preguntas, ¿por qué no mejora mi situación? ¿Escuchará Dios mi oración? Y empezamos a pensar, ¿estará Dios allí? ¿Por qué no ha actuado aún? ¿No les llega a pasar que ustedes en su mente una y otra vez llegan a este tipo de pensamientos? Y luego surge el siguiente, si Dios me ama, ¿dónde está ahora que lo necesito? ¿Han llegado a pensar ustedes algo así? La verdad, yo creo que sí, la mayor parte de las veces. Pero precisamente este es el enfoque que le vamos a dar al tema, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que tiene una estrategia y en este caso, Satanás tiene una estrategia. ¿Sabe cuál es, hermanos? Vamos a remontarnos al momento en que se encuentra Eva con la serpiente y se acerca a la mujer y le hace esta pregunta. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? La orden era una,
Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Les dijo, de todo árbol pueden comer, menos ¿de cuál? Del árbol que estaba en medio del huerto. Pero se acerca la serpiente de una manera muy astuta y le dice, ¿con que Dios te ha dicho que no comieras? ¿Qué es lo que entró en la mente de Eva? Y si nosotros nos encontramos en un momento de necesidad, en una situación difícil, y se acerca una voz y nos dice, con que Dios te dijo que iba a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo, ¿dónde está? Yo te veo sufrir, yo te veo triste, yo te veo muy pensativo. Y ahí es donde tiene Satanás su estrategia. ¿Cuál es la estrategia de él? Nos va a hacer dudar, ¿no? La pregunta es, ¿Dios está con nosotros, hermanos? Sí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en medio de las situaciones difíciles nos encontramos débiles y ahí es donde entra Satanás. En esta parte de la escritura tenemos una narración, no sé si se alcance a ver, Isaac, no sé si la alcances a ver hasta allá, ¿sí? Dice así en Mateo 14, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjense, si vamos desglosando el verso, hermanos, lo que va a buscar Satanás es que desviemos la atención de Jesús y la pongamos en las circunstancias. Mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, empezó a caminar. Pero sucedió algo. Creo que ya no avanza. Sucedió algo en ese momento que le hizo empezar a dudar a Pedro. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Es decir, cuando Pedro empezó a sentir la circunstancia que estaba a su alrededor, que era ese fuerte viento, ¿qué le pasó? Empezó a darle temor, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a sentir en medio de las circunstancias lo que está pasando, nos da miedo. ¿Qué pasa si estamos pasando por una circunstancia en la que no tenemos dinero y un hijo se enferma? ¿No nos preocupa? ¿No empieza a darnos temor, decir qué voy a hacer? Pero también sucede que Jesús, en medio de esas circunstancias, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús les pregunta y les dice, ¿por qué dudas? Mi pregunta es, bueno, ¿qué Jesús no se daba cuenta del viento? ¿No se daba cuenta del momento difícil que está pasando la persona? Entonces, ¿por qué en ese momento nuestro Señor nos dice, ¿por qué dudas? A ver, piénsele un momento, hermanos. Entonces quiere decir que la fe es para los momentos más difíciles. Ahí es donde sale a relucir más, ¿no? Una pregunta más.
Bueno, comentario y luego una pregunta. Satanás busca hacernos dudar y que pongamos la mirada en las circunstancias, no en Dios. Es decir, miramos a nuestro alrededor y empezamos a decir, bueno, es que no tengo trabajo. Es que pues no tengo dinero tampoco. Mis necesidades económicas continúan. ¿Y qué estamos viendo ahí en ese momento, hermanos? Las circunstancias. Pero Dios, ¿dónde espera que tengamos puesta nuestra mirada, hermanos? En Él. Un buen amigo me compartía esta pregunta y me decía, bueno, si Satanás tiene una estrategia, ¿cuál es la suya, hermano? Porque la estrategia que tiene Satanás es arrancar de usted la confianza que ha puesto en Dios y viene a pisotearla y decirle, para Dios tú no existes, porque si existieras ya te hubiera ayudado. Y cuando empezamos a escuchar esa voz decimos, pues sí, ¿no? Porque si no, ya han pasado 10 meses y yo sigo sin empleo. Sigo en este problema desde hace más de 5 años. Y empezamos a perder la confianza, ¿no? Y ahí es donde actúa Satanás. Pero mi pregunta anterior es, ¿cuál es su estrategia, hermanos? Satanás vino a destruir su confianza. ¿Tiene usted una estrategia en primer lugar, hermanos? Vamos a ver. Nuestra estrategia número 1 es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás se acerca a Jesús y lo empieza a tentar? Y le dije, mira, ¿ves todos estos reinos? Yo te los voy a dar si me adoras. Y Jesús le dijo, ¿qué? Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero aquí, por ejemplo, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús, con la misma palabra de Dios, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Dios nos dio esta palabra, lo hizo pensando en que iba a haber momentos difíciles en nuestra vida. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no nos dijo así? O nos dijo, una vez que tú me hayas conocido, olvídate de los problemas. Aquí todo es prosperidad, aquí todo es hermosura y todo es perfecto. Nos dijo, vas a tener problemas, pero también le dijo, pero confía, porque yo he vencido a ese mundo, a esos problemas que te acompañan hoy. Hace un momento estábamos recordando un salmo, hermanos. ¿Cuál es el salmo más conocido en el mundo? Muy bien. Y la pregunta es, ¿y es el más recordado en tiempos difíciles? Porque la palabra de este salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no importa la circunstancia en la que yo esté viviendo, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi pregunta es, ¿por qué en los momentos difíciles, lo menos que yo recuerdo es el Salmo 23? ¿Qué es lo que ha faltado para que yo haga parte de mí esa palabra? El que yo crea que esas palabras son mías, ¿no? Aunque ande en medio de una situación muy difícil, dice la palabra de Dios, dice, no temeré. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza de que aunque aún no me hayas contestado hoy, tú vas a estar conmigo.
Y entonces empezamos a fortalecer esa fe en medio de la dificultad. ¿Cuál es la estrategia número 2? Aquí quisiera que me ayudaran con un video. Es un video, él es un antropólogo y empieza a analizar las escrituras. Y empieza a analizar en este caso el libro de Josué capítulo 3. En él se narra cómo los sacerdotes llevaban el arca de Dios, pero tenían que atravesar el río Jordán. Muchas veces cuando lo leemos no vemos una imagen más que la que nosotros creemos que es. Pero si nos transportamos a ese momento bíblico, quizá lo entendamos un poco más. Y ese es el propósito de ponerles este video, hermanos. Del río Jordán, y me gustaría leer parte de ese relato en Josué capítulo 3. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Así que aquí vienen a la ribera del Jordán y el primer grupo son los sacerdotes llevando el arca, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Dice ahora: el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Sin embargo, tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán y sus pies tocaron la ribera del río, las aguas que venían de arriba dejaron de correr, y así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del Señor se pararon firmes en tierra seca en medio del Jordán, mientras que Israel pasó hasta que toda la nación había cruzado en terreno seco. Cuando la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y ordenadles: tomad de en medio del Jordán, donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras que pasaréis con vosotros, y levantadlas en donde habéis de pasar la noche. Colocaron piedras de testimonio, como en Tel-Geser, levantadas ahí declarando lo que Dios había hecho. Pero esta es la lección de fe. Dios le dice a Josué: dividiré el río, tengo el poder para hacerlo, y me haré cargo de lo que se levante entre tú y tu llamado en la vida, entre tú y lo que yo quiero hacer a través de ti. Yo me encargaré de ello. Pero nada pasará hasta que tú pongas tu pie en el agua. Lo que necesitamos apreciar es que no era un asunto común. Ellos no estaban parados en una linda ladera y con un pie tocaron el agua, sino que debido a la naturaleza del caudal del río Jordán aquí, cuando se pone un pie adentro, se está totalmente dentro. Y cuando los sacerdotes pusieran los pies en el río, o quedaban dentro con el agua hasta el cuello, o el río se dividía. Si yo hubiera sido uno de esos sacerdotes, hubiera pensado: Dios, voy a pararme justo aquí. Tú ocúpate del río y seré el primero en cruzarlo. Si hubieran dicho esto, teóricamente toda esa nación seguiría parada aquí en la orilla. Pero lo que liberó, por decirlo así, el poder de Dios, fue ese momento en que dijeron: Dios, ya sea que vivamos o muramos, tenemos que hacer un compromiso. Y se metieron al río con el agua hasta la cabeza. Y ¡pum! El poder de Dios dividió el río. Dios a menudo actúa cuando las personas están dispuestas a hacer ese compromiso total. Y me parece que el primer paso que hay que dar, como seguidores de aquel pueblo en nuestra tradición, es estar dispuestos a decir: Dios, mi vida está ahí delante de mí. Tú me has llamado al ministerio, no sé con seguridad lo que es, pero en vez de quedarme parado hasta que las piezas de mi vida estén juntas y hayas dividido todas las barreras y solo tenga que cruzar, lo que debo decir es: Dios, voy a hacer un compromiso total contigo. Voy a meterme en el agua, soy tuyo, porque creo que Dios actuará cuando yo haga el compromiso. En realidad no creo que hasta que uno le haya dado su vida a Jesús, Él despeje el camino. Dios despeja el camino cuando hemos dado ese paso de fe. ¿Algún comentario? Hasta ahí llega esta parte del video, hermanos. ¿A qué voy con este ejemplo? ¿Se dan cuenta cómo el río Jordán no era solamente meter un pie y con eso se iba a dividir el agua? Tenían que meterse y al momento de dar el primer paso se sumergían. Y ahí no había de otra más que o lo hacían
o todo el pueblo atrás no iba a poder pasar. ¿Cuál es el primer paso de fe que tenemos que dar, hermanos? Si Dios nos dice, en medio de tus circunstancias difíciles, yo voy a estar contigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer que Dios va a estar con nosotros. Eso es lo que hicieron los sacerdotes al dar el primer paso. Se sumergieron hasta que el agua los cubrió. Y ahí era una de dos, o Dios actuaba o ellos se morían. Pero dieron el primer paso de fe, decir, Señor, me ha prometido que si yo tengo fe, Él me va a ayudar. Es decir, en medio de esta circunstancia difícil, si yo creo que Él va a estar conmigo, Él lo hará. Pero ¿qué es lo que nos sucede, hermanos? Nos sucede como Tomás, y que le dijo, yo hasta que no vea, no creo. Es decir, si yo no veo mi problema arreglado en esta semana, pues yo no voy a creer en Dios. Si yo no veo que se soluciona este asunto que me está haciendo pasar por momentos difíciles, yo no creo. Y Dios nos está diciendo es que así no es como funciona esto. Funciona exactamente al revés. ¿Tú crees que yo te puedo ayudar? Entonces te ayudo. Pero si tú esperas a que yo actúe para que tú me creas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nunca va a suceder nada. Aquí cuando le dijeron a Tomás que habían visto al Señor, les dijo, bueno, yo no les voy a creer hasta que yo no meta mi dedo, hasta que yo no sienta precisamente eso. Hasta ese momento yo no voy a creer. Y lo que dice cuando se encuentra con Jesús, luego dijo a Tomás Jesús, pon aquí tu dedo y mira a mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú que no has visto la solución a la circunstancia que te rodea hoy, yo te bendigo hoy, si aunque no has visto la respuesta, tú me crees. Y tú crees que yo voy a estar contigo. Sucede que tenemos que dar el primer paso de fe, creer que Dios me va a acompañar. Y su amor es tan grande que hoy nos lo vuelve a recordar. Su amor es tan infinito que en medio de las circunstancias difíciles hoy nos dice, yo te amo y yo estoy contigo. Entonces hemos estado equivocados en la mecánica, hermanos, porque pensamos que hasta que no veamos, no creamos. Y precisamente la mecánica es la siguiente. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Qué piensan de este verso, hermanos? Hay narraciones en la palabra de Dios que nos dicen que hay gente que le llamaba a nuestro Señor Jesucristo y le decía, Señor, Señor, ayúdame. Se acercó a uno de ellos y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que me sanes. ¿Se acuerdan de una narración en la que un hombre tenía 38 años de estar enfermo y que él quería entrar a un pequeño, ¿cómo se llama? Perdón. Un estanque. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? ¿Qué le contestarían ustedes a Jesús si nos preguntara hoy, ¿quieres que te ayude? Pero ¿saben cuál fue la respuesta de este hombre? Señor, es que pues no hay quien me ayude, es que ya tengo 38 años enfermo y es que pues el ángel viene, mueve el agua, pero una vez que ya la movieron, alguien se metió. Y la pregunta de Jesús era, ¿quieres ser sano?
¿Cuál debió de haber sido la respuesta inmediata? Sí. Pero ¿qué nos pasa, hermanos? Oye, ¿quieres que te ayude en tu problema? Es que mi problema es muy difícil. Y fíjate que ya tengo 15 años con este problema. Y empezamos a hablar del problema, pero la pregunta es, nuestro Dios nos pregunta, ¿quieres que te ayude? Sí. Y la respuesta de Jesús fue simplemente, levántate, toma tu lecho y camina. Fíjense cuál es la respuesta de Jesús. Le dijo, levántenlo, o la respuesta fue, levántate. ¿Y crees lo que Dios nos pide en medio de las situaciones difíciles? ¿Quieres ayudarte? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres ser sano? Sí. Levántate. Camina. Ten fe que yo ya estoy actuando. Ten fe en que yo estoy contigo. Y para ir concluyendo, hermanos, quiero hacerlo con este verso. El tema de hoy dice, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Jeremías 31:3 dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor inagotable te acerqué a mí. ¿Creemos esto, hermanos? Pero entonces, ¿por qué tengo problemas? Ahí entra otra vez Satanás, ¿no? Y entonces debemos de dar el primer paso de fe. Yo sé que Dios está conmigo. Sé que mi circunstancia es muy complicada, pero sé que Dios no me va a dejar. ¿Creen eso ustedes también, hermanos? ¿Sí? Entonces, yo creo que en esta mañana Dios nos ha dicho nuevamente, yo te amo, hijo. Y aunque a veces creas que no estoy a tu lado, recuerda mi palabra. Pero yo te pido algo, ten fe en mí. Yo estoy allí. Yo escuchaba hace un momento a mi hermana Irma y sí se conmueve el corazón, ¿no? Y pues yo te invito también a que todos pasamos por alguna situación en algún momento complicada, ¿no? Pero yo creo que Dios también nos dice, yo estoy contigo. Yo voy a estar ahí. Cree en mí. Y es lo que Dios nos invita esta mañana, hermanos, y pues mi deseo es que Dios nos bendiga. La estrategia de Satanás, ¿cuál va a ser, hermanos? A ver si hacemos un resumen. ¿Cuál va a ser? Hacernos dudar y hacernos ver las circunstancias alrededor. ¿Y cuál es nuestra estrategia, hermanos? Número 1, la palabra de Dios. Y número 2, dar el primer paso de fe. Yo creo en el Señor. Bueno, hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga y que Dios nos siga ayudando en esas circunstancias que cada uno vive. Muchas gracias, hermanos. Bueno, ya nos vamos a retirar. Los invito a cantar un último estribillo.